¿Qué tal, compañeros doctorados en educación? Buenas tardes. En nuestra asignatura Seminario de Investigación y Homologación, impartido por la doctora Iliana Lozano López, nos tocó presentar el tema Corriente filosófica de la nueva escuela mexicana. Los doctorandos, la maestra Laura Elizabeth Martínez Aviña y el maestro Francisco Magaña Félix, un servidor. Hoy trataremos aspectos relevantes del Proyecto Nacional de Educación de la NEM, aun cuando su abordaje se ha dado desde distintos espacios de análisis para su comprensión y que se ha realizado desde un periodo escolar anterior a su implementación, es decir, a partir del año pasado, no ha dejado de causar polémica dado los aspectos que redundan en ella. Todo con el tiempo evoluciona. También la educación, los griegos y los egipcios lo hicieron para conservar y renovar su cultura a través de sus filósofos, para encontrar soluciones a las problemáticas que se enfrentaban en esa época. Hoy en día se observa el intento por innovar, conservando lo culturalmente valioso y afrontando las problemáticas sociales actuales, como es en nuestro caso, después de reflexionar sobre el papel de la educación. Ahora el Estado propone mediante la NEM abatir aspectos como la violencia, discriminación, desigualdad, falta de oportunidades, para generar en su conjunto una mejor sociedad. La reforma empieza en el año 2022, como mencionamos anteriormente, pero se implementará a partir de este año, el 2023. El currículo de la NEM es un esfuerzo de la SEP para lograr un trabajo colectivo desde la raíz de la comunidad a través de los procesos sociales, culturales y educativos que en ella se dan. Se espera atienda la desigualdad, la discriminación, la violencia, la segregación, etcétera, en los distintos sectores y ámbitos del ser humano. A continuación, compañeros, yo les voy a hablar acerca de lo que son las filosofías y pedagogías latinoamericanas. Antes de eso, les quiero comentar que en la diapositiva anterior se mencionó la aportación de Vygotsky con su constructivismo social, que está orientado a que el conocimiento se dé de manera colaborativa en respondiendo al contexto social y cultural de los alumnos, pero también se hace énfasis en que esa perspectiva se debería ampliar con las filosofías o las propuestas filosóficas y pedagógicas del pensamiento latinoamericano, como son la pedagogía crítica de Paulo Freire, que lo cita también en el libro de texto, y las epistemologías del sur. Pero ¿qué son? ¿Qué son estas filosofías y pedagogías latinoamericanas? Bueno, en el caso de Paulo Freire, eh, él decía que se representaba a través de una formación de conciencia crítica, una pedagogía para la liberación donde el maestro, donde el docente, el educador es el que dirige, es el que ayuda a problematizar junto con el alumno para crear una conciencia crítica. Es así entonces donde se ofrecen principios ideológicos para luchar contra la injusticia y donde la comunidad es la llave para el cambio. ¿Por qué? Pues porque refería que solo cuando los oprimidos descubren al opresor y se comprometen en la lucha organizada, es cuando pueden aspirar a su liberación y creen en sí mismos para superar este régimen. Pero este descubrimiento no se puede quedar solamente en el aspecto intelectual, sino que se debe llevar a la práctica para que sea realmente una realidad. En el caso de Boaventura de Sousa Santos, en cuanto a las epistemologías del sur, refería que su objetivo era posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos. Pues, ¿qué quiere decir? Que solo así podrían cambiarlo, dado que ha habido a través de la historia un desarrollo desigual, ¿verdad? Un desarrollo desigual de las sociedades bajo un régimen capitalista donde persiste el colonialismo y donde se incrementan las desigualdades. Como se mencionaba, hay un, hay un sur epistemológico y un sur geográfico, pero ambas convergen, en particular con respecto a aquellos países que estuvieron sometidos al colonialismo histórico, como son los que pertenecen a América Latina, el Caribe, África, Asia u Oceanía.
En resumen, de acuerdo a estas ideas de Freire y Boaventura que se mencionan en el libro de texto, en el libro Sin recetas para el maestro, pues se habla que los menos favorecidos son quienes merecen o deben ser ayudados debido a las condiciones que se les ha impuesto tanto el capitalismo y el neoliberalismo, ya sea económicas y sociales. Se reitera la lucha contra un sistema capitalista opresor que siempre ha planteado el dominio y el control. Bueno, así lo refiere. Y también, pues la educación pareciera que se ha vuelto un asunto político y partidista donde da cuenta de que también hay opositores, ¿verdad? Que no están de acuerdo con estas propuestas filosóficas y pedagógicas. ¿Qué encontramos también? Encontramos también que pues también hay orientaciones metodológicas para el maestro en este libro de texto, donde sugiere un abordaje de los contenidos y los procesos de aprendizaje. Sabemos que hay metodologías que siempre han existido, que han estado al alcance de los maestros, así como otras posibilidades. Por lo tanto, no es extraño poderlas trabajar con los alumnos. Pero la pedagogía crítica a la que alude la nueva escuela mexicana conserva su esencia al mostrarse como una forma de poner al tanto a los alumnos y la sociedad a discernir qué es lo que se había hecho y con qué finalidad. Sin embargo, en lo que concierne a los maestros también, pues ha causado incertidumbre la articulación que se debe dar entre los nuevos libros de texto, los programas sintéticos, los cuales se verán materializados en los programas analíticos creados colectivamente en las escuelas. Estos son algunos aspectos de los que podemos encontrar. ¿Qué encontramos también? Pues que se le da cumplimiento al artículo 3 constitucional a la Ley General de Educación de los principios de la nueva escuela mexicana. Como son uno de ellos, o de manera integral se puede decir que hay un compromiso social de formar un ser humano integral. Se reitera también el sustento en un pensamiento e ideal de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, felicidad, originalidad y emancipación, ¿verdad? De un sistema opresor. Hay una visión compartida de saberes de la comunidad, a partir de experiencias y de esa diversidad que se encuentra en nuestro país y que se debe complementar o integrar con un conocimiento científico. Como sabemos, pues hay campos formativos que lo permitirán junto con los ejes articuladores. Es también un modelo educativo propio desde y para México. Es entonces que encontramos pues este énfasis en estas ideas donde podemos conocer un poco más de lo que esperamos encontrar para quienes lo revisen posteriormente. En cuanto a los maestros, bueno, pues a los maestros se les ha generado incertidumbre en cuanto a la orientación filosófica y pedagógica de la nueva escuela mexicana. Hay dudas en cuanto a su articulación entre los libros de texto, los programas sintéticos y programas analíticos a implementar o que fueron diseñados. Falta de capacitación y orientaciones apegadas a las realidades de los contextos escolares, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surgieron esta conclusión en cuanto a la opinión de los maestros? Bueno, en función de unos cuestionarios que fueron aplicados a determinada cantidad de maestros acerca del conocimiento que tienen de la filosofía y pedagogía de la nueva escuela mexicana o en lo general de la nueva escuela mexicana. ¿Okay? Entonces, lo que podemos concluir es que se debe atender la recomendación que todo maestro o maestra en servicio activo deberá adentrarse de manera comprometida a la revisión y reflexión profunda del contenido de la nueva escuela mexicana, sus fundamentos filosóficos y su pedagogía, para comprender mejor lo que ésta plantea y ser verdaderos docentes conscientes con un pensamiento crítico como nos propone, nos sugiere la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Por un lado, también podemos encontrar
que de algún modo no quedan claros algunos elementos o componentes del currículo, por como ya se mencionó, porque existen dudas. También se puede decir que siempre se había pedido por parte de los maestros cierta autonomía para atender con distintos recursos y materiales acorde a las necesidades y el contexto de las escuelas a nuestros alumnos. Sin embargo, a partir de lo que propone la nueva escuela mexicana, sus materiales como son los libros de texto, sus planes y programas de estudio, se debe decidir para poder decidir su problematización y prioridad en conjunto con la comunidad y demás actores educativos. Bueno, por nuestra parte es todo. Esperemos que este tema que nos corresponde abordar de la manera que se hizo haya aclarado algunas dudas, haya incrementado el interés por saber más y sobre todo pues nos retroalimenta a todos para seguir aprendiendo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Compañeros del doctorado en educación, buenas tardes. En esta ocasión, en la materia de seminario de investigación y homologación, impartida por la doctora Iliana Lozano López, nos toca hacer una presentación, la doctorando Laura Elizabeth Martínez Aviña y un servidor, Francisco Magaña Félix. Vamos a empezar con la presentación. Analizando la nueva escuela mexicana desde la psicología. Es imprescindible primero definir lo que es psicología para poder hablar de la psicología en la nueva escuela mexicana. Definitivamente ha sido necesario la revisión de los distintos documentos que se han emitido a partir de la reforma educativa del 2022. Partiendo de lo anterior, se prosigue a abordar dos ramas de la psicología que para efectos del presente ensayo son los que interesan. La psicología educativa tiende más a contribuir a la comprensión de los procesos de cambio en el comportamiento que se da en la participación de situaciones educativas. También contribuye al diseño de modelos de intervención para eficientizarlos, dichos procesos que llevan a la mejora de la práctica educativa. La psicología evolutiva examina las etapas del desarrollo humano, desde la infancia hasta la vejez, investigando cómo las capacidades cognitivas, las habilidades sociales y emocionales y los patrones de pensamiento evolucionan a lo largo del tiempo. Esta psicología evolutiva se enfoca en comprender los procesos normativos del desarrollo y las diferencias individuales en la forma en que las personas cambian y crecen. Ambas disciplinas están relacionadas y pueden complementarse en la comprensión de cómo las personas aprenden y se desarrollan a lo largo de la vida, especialmente en nuestro contexto educativo. La relación a la que se hace referencia es porque de algún modo la psicología educativa, como parte de la psicología, alude con frecuencia a teorías y propuestas evolutivas como medio de obtener herramientas para la intervención educativa. Pero ¿cómo nace y qué fines tiene la psicología evolutiva? Dicho de otra manera, la psicología evolutiva aparece por quienes estaban interesados en estudiar la ciencia psicológica, que trataba el estudio del comportamiento desde lo evolutivo, para comprender los procesos psicológicos y el comportamiento humano, por lo que se enfocaba en escribir y comprender cómo evoluciona el ser humano desde su infancia hasta la adultez, como una forma de trazar una trayectoria. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar a continuación de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Bueno, él fue uno de los estudiosos de esta disciplina de la psicología evolutiva de la que se ha estado hablando, y el mayor de sus aportes fue la teoría del desarrollo psicosocial. Pues su trabajo consistió en organizar el desarrollo del ciclo de la vida del ser humano de algún modo en una temporalidad en 8 estadios desde la infancia hasta la vejez. Bien, a continuación les muestro esta tabla donde se puede representar dicha información. Aquí pues se tomó en cuenta algunos contenidos que consideró relevantes, como es la cuestión psicosexual y psicosocial. Se incluyen también niveles somáticos, psíquicos y ético-social, y el principio de epigenético. Quiere decir
que son las estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en determinado momento de su vida. Y como lo podemos ver aquí, está representado por ciertas edades, desde la infancia, en un primer nivel, de ahí le sigue otro momento de la infancia, lo que es el preescolar y cómo se representa, la edad escolar, la adolescencia, el adulto joven, el adulto y la vejez. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí lo representa en estadios, que cada uno explica su contenido. Bueno, a continuación, también es importante mencionar algunas de las principales teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje. Pues como estamos hablando en el ámbito educativo, es lo que nos interesa, ¿verdad? Todo aquello que esté relacionado a los procesos de aprendizaje del ser humano. En este caso, pues además de la psicología evolutiva y la psicología educativa de la que hemos estado hablando. Algunas de ellas son la teoría de aprendizaje experiencial de David Kolb, constructivista de Seymour Papert y Jerome Bruner, la teoría del aprendizaje basado en problemas por Howard Barrows, la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, la del aprendizaje social de Albert Bandura, la conductista de Watson, Skinner y Pavlov, la cognitiva de Piaget y de algún modo también la de Vygotsky y, faltan dos, la de aprendizaje significativo de Ausubel y la humanista de Maslow y Carl Rogers. Bueno, cada una de estas tiende a un enfoque que en algún momento de la historia de la educación han dado su aporte. También podemos encontrar el aprendizaje basado por competencias. ¿Qué es esto? Bueno, es el conjunto de conocimientos, como ya lo sabemos y lo hemos estado revisando desde programas de estudio anteriores. Es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los estudiantes abordar situaciones, enfrentar desafíos en su vida, en su mundo real, de una manera que sea útil para la vida, significativo, ¿verdad? Es decir, preparar al alumno para su vida, para el trabajo, brindarle herramientas necesarias para enfrentar lo que en un futuro venga en cuanto a alguna situación compleja, en situaciones personales y profesionales. Ok, se considera que se encuentra este aprendizado basado en competencias, que en un enfoque educativo que se basa en el desarrollo y la aplicación de competencias específicas en lugar de simplemente adquirir conocimientos teóricos, por lo que su sentido está en lo que se hace, con lo que se enseña o con lo que se aprende, con lo que aprende el estudiante. Es decir, el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo, el saber para qué y cómo lo aplico en mi vida o en la vida, cómo lo aplican los estudiantes. También la Nueva Escuela Mexicana menciona que la educación así concebida debe ser para toda la vida, porque una vez concluido el ciclo escolar formal hasta la incorporación a la vida útil, desde la Nueva Escuela Mexicana se ofrecerá para todas las edades hasta la conclusión de sus estudios. También en la profesionalización de los maestros, en el aprendizaje, sus avances, en la certificación de competencias para las nuevas formas de producción y de servicios. Quiere decir que siguen inmersas. Esto fue citado textual del libro La Nueva Escuela Mexicana, de las orientaciones pedagógicas, de los principios y orientaciones pedagógicas. Así también podemos concluir con esto que después de haber investigado todo, sobre lo que se abordó en esta exposición, se puede decir que hay una gran influencia de la psicología evolutiva y la psicología educativa en el currículo de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Por qué? Pues porque esta reconoce la importancia de atender de manera integral al ser humano en las distintas etapas evolutivas. De hecho, así lo menciona, desde los 0 a los 23 años, aspirando o pretendiendo que se logre impacte en su vida futura
y en el contexto o en el entorno en que se desenvuelven, en sus realidades, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un aprendizaje situado con la nueva escuela mexicana. Pues también se observa que la psicología educativa está implícita continuamente porque esta posibilita que los estudiantes puedan aprender a partir de los procesos de aprendizaje que propiamente plantea la nueva escuela mexicana a cada uno de los grados o cada una de las fases. Esto de manera gradual, apegada de nueva cuenta a la realidad de los alumnos, de manera integral desde el aula, la escuela y la comunidad, ¿verdad? Aquí contribuyen y convergen estos tres aspectos. En cuanto a las teorías de aprendizaje que se observan también inmersas, pues se considera o se concluye después de este análisis, tomando en cuenta que como docentes pues no somos especialistas en psicología, ¿verdad? Nuestra formación ha sido otra, sin embargo no somos ajenos a estos contenidos de algún modo que siempre se han abordado en los planes y programas y en nuestra formación inicial o en las capacitaciones que hemos tenido. Pero para efectos de análisis de este tema, se considera que de algún modo se observa la teoría del constructivismo social de Vygotsky, el aprendizaje basado en problemas de Howard Barrows y también mencionar la aportación de Erik Erikson en cuanto a las etapas del desarrollo, ¿verdad? Como sabemos, pues se hace mucho énfasis en todo lo que es la educación básica y las etapas de desarrollo que está en las que ésta se ubica, ¿ok? Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Esperemos que haya sido de su interés y les haya invitado a seguir aprendiendo sobre esto, que seguramente lo seguiremos haciendo. Nuestra bibliografía sería esta, fueron la teoría en la que nos basamos, los acervos, algunos aportes que revisamos que nos proporcionó la maestra y otros que por nuestra cuenta investigamos. Por nuestra parte es todo y muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. En esta ocasión, en el seminario de investigación y homologación impartido por la doctora Iliana Lozano López, nos tocó el tema del análisis de la didáctica propuesta por la NEM. Los doctorandos Laura Elizabeth Martínez Aviña y un servidor Francisco Magaña Félix. Empecemos pues. Análisis de la didáctica propuesta por la NEM. Trabajar en proyectos educativos es una opción para construir y compartir con otros las percepciones e interpretaciones de la realidad, acordes con los nuevos tiempos que se están viviendo. Es brindar posibilidades más amplias para los estudiantes, donde puedan dialogar, retroalimentarse, regular y mejorar, llevándolos de la mano desde sus primeras concepciones de pensamiento a la práctica inmediata, ya sea en el aula, en la escuela o incluso en la comunidad. Las sugerencias del presente material no son las únicas alternativas didácticas, pues se reconoce que desde la experiencia de los docentes y el conocimiento, estos pueden aportar otras propuestas que les permitan problematizar la realidad para la puesta en marcha de diversas estrategias de solución. Tampoco pretenden ser un recetario que limite la creatividad y su autonomía profesional. Se describen como metodologías sociocríticas para el trato de cada campo formativo, que son lenguajes, saberes y pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedades de lo humano y lo comunitario. Propuestas educativas que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Son de impacto directo de la comunidad. A continuación, yo les voy a hablar sobre los contenidos y procesos de aprendizaje y su abordaje bajo los proyectos. Bueno, como sabemos, la misma Nueva Escuela Mexicana menciona en su documento sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos
que los proyectos no es la única forma de abordar los contenidos y procesos de aprendizaje. Esto es también debido a que muchos de estos pueden tratarse de manera transversal sin la necesidad de atenderlos a través de proyectos, por su misma naturaleza, tanto los contenidos y los pues, PDA. Se pueden abordar a través de otras propuestas didácticas, ya sea situaciones de aprendizaje, temáticas, problemáticas, resolución de problemas, y quien determina la forma en que se tratarán será el maestro, atendiendo a la realidad de los alumnos. Así también, una de las propuestas metodológicas que contiene en la nueva escuela mexicana o que lo menciona es el aprendizaje basado en la indagación, STEAM como enfoque. Este pues está estructurado en 5 fases. La primera de ellas es la introducción al tema, el uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar, se identifica la problemática. La fase 2 es el diseño de la investigación, el desarrollo de la indagación. La fase 3, organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. La fase 4 tiene que ver con la presentación de los resultados, lo que se indagó, su aplicación, y la fase 5 es la metacognición, que tanto se aprendió a través de ello. Esta propuesta STEAM, con este enfoque, eh, se, se enfoca precisamente en las matemáticas, que implica la capacidad numérica, así como habilidades y otros enfoques imprescindibles para interpretar y analizar información, simplificar, resolver problemas, evaluar, tomar decisiones, a partir de qué, de situaciones reales, problemáticas y de interés o de la vida cotidiana de los alumnos en este caso. Así también tiene un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se identifica que se pueden abordar y favorecer aspectos del ser humano. Para ello, las artes, como las artes y el lenguaje. Hablar de STEAM, también tendríamos que hablar de algún modo que se pueden encontrar algunas dificultades que tienen que ver, por ejemplo, en sus fases y por sus características. Se observa que el trabajo está muy dirigido a las ciencias, a la ingeniería, y aun cuando el aprendizaje se encuentra basado en resolver problemas y buscar respuestas, se requieren distintos recursos y espacios que permitan conseguirlo, como son las tecnologías que están implícitas. Por lo tanto, representa un desafío en los contextos económicos poco favorecidos. Como sabemos, se requiere de suficientes recursos para que los alumnos tengan la oportunidad de experimentar a través de este tipo de metodología. Otra situación que nos llama la atención es que para los docentes puede representar un reto este tipo de trabajo, puesto que implica una colaboración interdisciplinaria, sobre todo pues para aquellos docentes que se caracterizan por prácticas tradicionales. Entonces tendrían que romperse esos esquemas si es que se pretende trabajar así. Otra de las metodologías de interés en este tema es el aprendizaje basado en problemas, que se basa principalmente en la resolución de problemas reales y también ficticios, por ejemplo, cuando se abordan las matemáticas. Se centra precisamente en el alumno, en la forma como el alumno participa, interviene y resuelve, mientras adquiere habilidades, conocimientos y desarrolla también actitudes por medio de situaciones de la vida cotidiana, por medio de su realidad. El objetivo principal es ofrecerle a los alumnos lo más posible estas situaciones. ¿Para qué? Para que en un futuro puedan enfrentarse a ellas en su vida real. Bueno, también tiene sus etapas. Se presenta el problema, se plantea como una reflexión inicial, se recolecta información, se exploran y se recuperan saberes sociales y escolares previos, lo que se sabe, se formula una problemática, se organiza la experiencia, se vive la experiencia y se llega a un resultado, ¿sí? Se retoma el problema inicial, cuáles fueron los hallazgos y cuáles fueron los resultados que se encontraron. Bueno, en todas estas metodologías, algo que se privilegia es la plenaria,
es el socializar la información, es el trabajo común, comunitario, colectivo, el trabajo en equipo, ¿por qué no? Esta, pues como todos sabemos, es una estrategia didáctica que tiene una finalidad de que los estudiantes compartan sus opiniones, discutan entre el grupo, diferentes dinámicas. Es el maestro que tiene el rol principal para promover esa discusión a partir de un objeto de estudio o el tema de interés o lo que se pretenda abordar. Puede ser un trabajo en pequeños grupos, grupal o individual. ¿Por qué se privilegia? Porque permite el intercambio entre los estudiantes, la retroalimentación, se valora lo realizado y pues permite también socializar, como ya se mencionó, lo aprendido o por medio de esto se aprende también. Bueno, finalmente, hasta aquí llega nuestra participación. Estas fueron las fuentes de información, principalmente aquellos documentos basados en la nueva escuela mexicana emitidos con la reciente reforma. Y es todo por nuestra parte.